Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que ahora en estos momentos tú nos hables, que sea, Señor, tu Espíritu dando forma y conectándonos, Señor, para que haya comunicación. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El presidente de una compañía estaba cansado de recibir tantos mensajes por correo electrónico. Parecía que le copiaban en cada mensaje que no tenía nada que ver y pasaba la mitad del día solo revisando correos electrónicos. Y decidió establecer una nueva política en su empresa de que no se podían enviar correos que no fueran pertinentes. Y se anunció a todos los empleados: por favor, nadie mande un correo que no sea absolutamente esencial y relacionado con cuestiones de trabajo. Bueno, algunos días después, el presidente de la compañía estaba en su oficina y dijo: ¿será que todos entendieron bien lo que yo quería decir? Y decidió mandarle a toda la compañía un correo electrónico diciéndoles: recuerden, los correos innecesarios quedan terminantemente prohibidos, que nadie mande ningún correo que no sea absolutamente necesario y cualquier falta será sancionada. Y cuando los empleados recibieron ese mensaje, muchos se pusieron a reír, porque el presidente les había mandado un mensaje innecesario sobre no mandar mensajes innecesarios. Y estoy seguro que todos podemos recordar ejemplos de líderes incoherentes, o incluso podríamos quizás usar la palabra hipócritas, que hemos conocido. Líderes como ese presidente de compañía que han dicho una cosa y han hecho otra cosa diferente. A veces los efectos de ese mal liderazgo en realidad no son tan grandes. Yo creo que esa acción del presidente de esa compañía no afectó en realidad a muchos, con menos quitarles un poco de tiempo del día. Pero podemos pensar en líderes de países que con sus malas acciones han causado la muerte, sin exagerar, de millones de personas. Y a una escala menor, pero no menos grave, podemos pensar en los líderes de familia, que con su mal ejemplo y sus malas acciones han perjudicado a sus hijos, a su esposa, a sus nietos, a sus bisnietos, a generaciones futuras, en quienes repercuten los efectos de sus malas decisiones. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, Él ha levantado líderes. Alguien dijo una vez que sin liderazgo no sucede nada. Y algunos de los líderes que Dios puso en su familia, en su pueblo, fueron buenos líderes y nos han dejado un buen ejemplo. Y otros, tristemente, fueron malos líderes y dejaron un mal ejemplo. Pero todos han quedado registrados en la Biblia para que podamos aprender. Y al final de todo, en el apogeo de la historia, Dios envió al líder perfecto. Envió a su Hijo Jesús. Porque decir que Jesús es Señor significa muchas cosas, pero entre ellas significa que Jesús es nuestro líder. ¿Seguimos su liderazgo? Él es el líder perfecto. Y cuando tú y yo seguimos el liderazgo de Jesús, también aprendemos a ser buenos líderes en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en todos los ámbitos de la vida. Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes sobre uno de los líderes sobresalientes del Antiguo Testamento. Se trata de un hombre llamado David. Y Dios lo sacó del pastizal, donde él servía como pastor de ovejas, y lo convirtió en rey sobre su pueblo, y es más, le dio grandes promesas.
David estableció la dinastía que después de unos 1000 años produjo a nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a conocer el comienzo de su historia. Y vamos a leer Primera de Samuel capítulo 16, empezando en los versos 1 al 3. Ahora, una de las herencias hermosas que tenemos de la Reforma Protestante es el hecho de tener la Biblia en la mano. En las edades medias, la Biblia muchas veces estaba encadenada al púlpito de la iglesia, de tal modo que solamente el sacerdote la podía leer. Y los reformadores creían que la palabra de Dios es para todos, y por eso, entre otras razones, tienes la Biblia en tus manos. Así que, por favor, si puedes, busca el pasaje y léelo tú mismo. Pero si no puedes, está en pantalla también. Primera de Samuel 16, del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. El Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Vamos a pararnos ahí por un momento. Samuel fue un gran profeta de Dios. Samuel básicamente es el puente entre la era de los jueces en el Antiguo Testamento y el comienzo de la monarquía. Dios dio como primer rey a su pueblo a Saúl, y Samuel tuvo el privilegio de ungir a Saúl como rey. Pero Saúl, ese primer rey sobre Israel, aunque era alto, todo el mundo lo veía y decía: no, este va a ser un gran rey porque nos va a guiar a la victoria. Y sí, fue un gran guerrero y ganó victorias, pero no ganó la victoria en su propio corazón. Y le fue infiel a Dios. Dudó, rechazó a Dios. Y como resultado, ya que Saúl había rechazado a Dios y le había dicho: no permito que tú reines sobre mí, entonces Dios también rechazó a Saúl. Ya no iba a ser rey sobre su pueblo. Y aunque Saúl siguió reinando durante años, pero Dios ya lo había descontado. Y por eso manda a Samuel a ungir a un nuevo rey, a ungirlo como aceite. Ungirlo era pues derramar aceite sobre su cabeza, representaba el hecho de que Dios lo estaba escogiendo para ese servicio especial, y representaba también que el Espíritu Santo venía sobre él para capacitarlo para esa buena obra. Ahora David, este nuevo rey, no iba a comenzar a reinar de una vez, sino que se comenzaría a preparar para reinar cuando Dios le abriera el camino. Pero hay un detalle muy interesante aquí que me llama la atención. Samuel, un gran profeta de Dios, Samuel, que había escuchado la voz de Dios cuando todavía era niño, llamándole. Samuel, que fue muy valiente y había juzgado a Israel por muchos años antes de que Saúl llegara a ser rey. Samuel tenía miedo. Le dice a Dios: si yo voy para ungir a otro rey y Saúl se da cuenta, me va a quitar la cabeza. Y esto sucede cuando hay mal liderazgo.
En realidad, esto fue síntoma del pésimo liderazgo que Saúl estaba dando al pueblo. Cuando la gente tiene miedo a hacer el bien, algo anda mal. Cuando la gente tiene que andar con rodeos y con mentiras para esconderse, porque la persona que tiene autoridad es voluble y es de repente muy cambiante y tiene inseguridad de sí misma y no gobierna con equidad, eso es señal de muy mal liderazgo. Te das cuenta de lo terrible que estaban las cosas en Israel, cuando el profeta de Dios tiene que solaparse de alguna manera para hacer lo que Dios le dice que haga, porque el rey es un inseguro que no puede tolerar que Dios le diga no estás bien, y que si alguien se presenta como rival, en lugar de decir Señor, que gane la mejor persona, va a buscar matarlo. Pero eso no solo sucede en los países, sucede en los trabajos, sucede en las familias, sucede en las iglesias. Cuando no hay buen liderazgo, entonces la gente que va siguiendo, la gente que está debajo de esa autoridad, está insegura. Cuando hay buen liderazgo, es fácil hacer el bien y difícil hacer el mal. Y cuando hay mal liderazgo, es difícil hacer el bien y fácil hacer el mal. Entonces, examinémonos para ver, si eres padre de familia, qué clase de liderazgo estás dando en tu familia. Los miembros de tu familia tienen que andar con mentiras y con rodeos, porque si te dicen la verdad vas a explotar. Entonces les estás dificultando el hacer el bien. Los miembros de tu familia se inclinan al mal porque han visto ese ejemplo en ti. No te enojes con ellos, examínate a ti mismo. Hace muchos años estuve en una iglesia y me habían invitado a predicar, y una pareja se acercó a mí y fuimos a platicar aparte. Me querían contar de algunas situaciones que estaba viviendo en la iglesia, y después de escucharlos, la primera cosa que les dije fue: ustedes deben de hablar con su pastor acerca de esto, ¿no? Él es el que les puede ayudar a encontrar la solución. Y ellos me dijeron, y me entristeció mucho su respuesta, me dijeron: es que si vamos a hablar con el pastor, luego toda la iglesia se va a dar cuenta. Y pensé, qué triste, así no se resuelve nada. Si uno no tiene la confianza de poder ir y decir, mira, esto está pasando, necesitamos ayuda, sin pensar, luego todo el mundo se va a enterar, entonces todo se va a esconder. Y tristemente, muchas veces en las iglesias, en las familias, así se manejan las cosas. Pero eso no lleva a ninguna solución. Eso no lleva a algo bueno, sino solo lleva a problemas. Cuando no se puede confiar en el liderazgo, todo sufre. Saúl fue un mal rey y un mal líder, y por eso Dios decidió quitarlo. Y no quisiera pensar que Dios decidiera quitarme a mí, quitar a alguno de ustedes de su posición de liderazgo en su familia, en la iglesia. Pero lo hace como lo hizo con Saúl. Entonces examinémonos y reconozcamos si le fallamos a Dios, para que Él no nos tenga que quitar, sino que nos pueda afirmar. Samuel fue en obediencia a Dios para ungir al siguiente rey, bajo el pretexto de ofrecer un sacrificio. No fue mentira, porque realmente ofreció un sacrificio ahí cuando llegó a Belén. Y ahora vamos a leer lo que sucedió cuando llegó a ese pueblo a donde Dios lo envió. En 1 Samuel 16, 4 al 12. Dice: Samuel hizo lo que el Señor mandó. Pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo los recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, preguntaron.
Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Conságrense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Este es un punto y aparte. Pero fíjate en lo que hizo Samuel con Isaí y con sus hijos antes de que ellos participaran en el sacrificio que representaba la comunión con Dios. Ellos tuvieron que santificarse, tuvieron que prepararse, tuvieron que purificarse. Porque Dios es santo. Si vamos a estar en comunión con Él, tenemos que santificarnos. Ahora nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales a Dios como Él lo hicieron. Pero me pregunto, ¿nos preparamos de la misma manera para estar en la presencia de Dios? Cuando vienes a la iglesia, ¿te preparas? ¿Preparas tu corazón? En oración, confiesas cualquier pecado, te purificas, o vienes ahí gritándoles a los niños y agarrando las llaves porque ahí vamos a llegar tarde y llegas y lo último que tienes en la mente es un pensamiento de Dios. Si vamos a estar en la presencia de Dios y estar en comunión con Él, es necesario prepararnos. Bueno, cuando Samuel, después de preparar a los hijos de Isaí y a Isaí mismo, cuando vio al mayor de esos hijos, él dijo, este tiene que ser, este es el escogido de Dios. Era alto, tenía buena apariencia, es más, era el hijo mayor y al hijo mayor siempre se le daba preferencia. Pero Dios le dijo a Samuel que Eliab, ese hijo mayor, no era su elegido. Samuel observó uno por uno a los 7 hijos que Isaí le trajo. Hijo número 1, no. Seguramente es el hijo 2, no. El hijo 3 tiene, no. El hijo 4, no. El hijo 5, no. El hijo 6, no. El hijo 7, Sí. no. ¿No te quedan más hijos? Sí, pero está en el campo. Oye, se me había olvidado, ¿verdad? Tengo otro hijo, está cuidando las ovejas. Y ese hijo olvidado era el que Dios había escogido. Porque Dios no mira las apariencias. Dios mira el corazón. De hecho, a Dios le encanta usar a la persona menos esperada para hacer su trabajo. El mismo profeta Samuel, que estaba ahí para ungir al nuevo rey, era fruto y muestra de esa realidad, porque su madre, Ana, había sido estéril, y Ana era lastimosamente participante en algo relativamente común en el Antiguo Testamento, pero que Dios nunca aprobó, que es la bigamia. O sea, su esposo tenía otra mujer también, y esa mujer sí tenía hijos, y Ana no tenía hijos, y era una vergüenza para ella.
hasta que llega delante de la presencia de Dios y le dice: Señor, si me concedes un hijo, yo te lo voy a devolver para que te sirva. Y a esa mujer, a la que todos rechazaban porque era estéril, Dios le concedió un hijo, y ese hijo fue Samuel, el gran profeta de Dios. Y vemos una y otra vez en la Biblia que Dios escoge a la última persona que la gente vería. Escoge a los menores, a los marginados, a los olvidados. Escoge al hijo menor, a quien han mandado a cuidar a las ovejas en el pastizal porque nadie más lo quiere hacer. Y dice: este va a ser el próximo rey. Y puede ser que tú también sientas que el mundo te ignora y que no vales nada para nadie, pero Dios te ve. Dios te ve. Y Dios te puede usar. Recuerdo una vez una conversación que tuve con alguien y me hablaba de otro pastor, de un pastor de otra iglesia, y me decía: es moreno y es chaparro, pero es muy buen pastor. Y yo me rascaba la cabeza y no le dije nada, pero pensé: bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Que sea moreno y que sea chaparro y que sea buen pastor, pues por supuesto. El hecho de ser un buen pastor o lo que sea no depende de la apariencia. Y sin embargo, muchas veces pensamos así. Reza el dicho: caras vemos, corazones no conocemos. Pero Dios sí ve el corazón. Y por eso tenemos que aprender a apreciar más el corazón que la apariencia, a cuidar nuestro corazón más de lo que cuidamos nuestra apariencia, y a valorar el corazón de los demás más de lo que valoramos su apariencia. Hombre, si tu esposa tiene un buen corazón, eso es mucho mejor y más valioso que un buen físico. Y si tus amigos tienen buen corazón, no importa que no tengan dinero o palanca. Valoremos el corazón y no la apariencia. Ahora había llegado el momento de marcar al nuevo rey de Israel. Y vamos a leer el verso 13. 1 Samuel 16:13 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Ese aceite que Samuel derramó sobre la cabeza de David representaba al Espíritu Santo, quien venía sobre él para capacitarlo para hacer su labor. Dios no lo dejó solo. Dios no dijo: a ver, David, tú ponte a hacer esto de reinar, a ver cómo te va, yo te voy a estar observando nada más. No, Dios puso en él su misma presencia, el Espíritu Santo, para fortalecerlo, para darle poder, para guiarlo, para que lo pudiera hacer. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, esa presencia poderosa del Espíritu Santo estaba reservada solo para ciertos individuos: los reyes, los sacerdotes principalmente. Pero por más devoto que fuera una persona en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo quizás lo tocaba de vez en cuando, pero no moraba, no disfrutaban todos de su poder. Pero ahora, una de las grandes bendiciones del nuevo pacto que estableció Jesús es que el Espíritu Santo se mueve y trabaja en todo creyente. No solamente en los que estamos al frente, en todos. Cada creyente tiene la presencia del Espíritu Santo. Si tú le has entregado tu vida a Jesús, entonces a lo mejor nadie te ungió con aceite, pero Dios te ha ungido con su Espíritu Santo. Y Él mora en ti. Y eso significa que tienes su poder para servir al Señor. Si tú te entregas a su dirección, si escuchas la voz del Espíritu y dejas que Él te guíe, descubrirás su poder como lo hizo David. David nos da un gran ejemplo y fue un gran rey. Cometió errores, lo vamos a ver después, pero fue un gran rey conforme al corazón de Dios, porque en él vemos esta combinación tan poderosa de un corazón sensible
a la voz del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si tú te has entregado a Jesús, el Espíritu Santo está en ti. La pregunta es, ¿tienes un corazón sensible para escucharlo? Para dejarte guiar, para dejar que Él te use. Ahora, la historia de David nos da muchos ejemplos y los vamos a ir viendo en estas semanas. Pero también nos sirve como una gran flecha que señala hacia otra persona. Porque de David desciende el mejor líder de todos, nuestro Señor Jesús. Jesús tiene un corazón perfecto. David tenía un buen corazón, pero Jesús tiene un corazón perfecto. De hecho, no sabemos nada de su apariencia. Los cuadros que tenemos son pura imaginación, pero de su corazón sabemos mucho. Lo vemos reflejado en sus palabras y en sus obras y en su trato con la gente. Y Jesús tiene ese corazón perfecto. Jesús no solo está lleno del Espíritu Santo, sino que Jesús da al Espíritu Santo. Entonces, David es un reflejo de la grandeza de Jesús, el líder por excelencia. ¿Quién es tu líder? ¿A quién sigues? ¿Sigues alguna figura de TikTok? Malas noticias, ahorita no lo puedes ver, quizás mañana puede ser. ¿Pero a quién sigues? ¿Sigues a algún artista? ¿Sigues a alguna celebridad? ¿Sigues a algún maestro religioso? ¿A quién sigues? El mejor líder de todos es Jesús. Es el líder perfecto. Él nos lleva a la victoria y a la vida eterna. Y cuando seguimos a Jesús, el mejor líder, aprendemos también a ser buenos líderes nosotros. Aprendemos a ser buenos líderes en nuestro hogar. Aprendemos a ser buenos líderes en el trabajo. Aprendemos a ser buenos líderes en la iglesia. Y eso es lo que este mundo necesita. Buenos líderes que también son buenos seguidores, porque siguen a Jesús y de ahí ejercen liderazgo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por los ejemplos que nos das en tu palabra. Pero Señor, no es solamente un libro de moralejas, de fábulas, de historias, no. Es un libro que nos lleva a conocer a tu Hijo. Y te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo podamos conocer mejor hoy a Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén.